Hola a todos. ¿Cómo andamos? Pues yo bien trayéndoles el 12º capítulo de este hermoso fanfic. Espero que les guste este nuevo capítulo y que lo apoyen mucho. Recuerden que en la descripción se encuentra el link para los beneficios del canal al unirte, no crean que lo digo porque quiero dinero, sino que el YouTube me obliga XD. Todos los derechos para una chica con lentes. El link de su bella historia en la descripción. Sin más que decir. Comencemos. La gemela de Izuku. Capítulo 12 empieza. Cuando los gnomos se hicieron presentes, los héroes pro acudieron en ayuda de los civiles. Shoto e Izumi ayudaban al héroe Endeavor a alejar a los civiles del lugar. Izumi estaba manejando el tiempo sobre los gnomos para que fuera más fácil acabar con ellos, pero debido a que había usado su Kosei varias veces en lo que iba del día, su cuerpo estaba muy debilitado. Aún así ambos estaban siendo de ayuda. Un gnomo ya había sido derrotado y los héroes se dirigían hacia otro punto de la ciudad. Fue en ese momento que Shoto e Izumi recibieron un mensaje, que para sorpresa de ambos era de Izuku. El mensaje solo tenía como contenido la ubicación del chico peli verde. No hizo falta pensar mucho a qué se debía, pues Izumi tenía la sensación de que su hermano corría grave peligro. Shoto tomó la mano de su amiga y tras decirle a su padre que mandara a alguien en esa dirección, ambos se lanzaron corriendo lo más rápido que podían a aquel lugar en el que el famoso asesino de héroes estaba a punto de arrebatar la vida a Iida Tenya. Puff Izumi. Tardamos un par de minutos en llegar a esa dirección. Lo primero que vimos fue al asesino de héroes a punto de atravesar el cuerpo de Iida con una katana. Sho fue el primero en reaccionar, pues lanzó un ataque de hielo que el asesino pudo esquivar. Sin embargo, esquivar el ataque de Sho lo llevó a recibir el mío de lleno, siendo lanzado un par de metros atrás. Lo siento. Llegamos un poco tarde, dijo Shoto de una forma muy heroica. En ese momento yo me pude dar cuenta de la situación. Un héroe al que pude identificar como Native estaba recargado en una pared, y Iida está tirado con graves heridas y mi hermano estaba igual. Lo que de verdad me preocupaba era que ninguno de ellos se movía. ¿Acaso era ese el Kosei de este tipo, una clase de parálisis similar a la mía? No le dejen ver nada de sangre, puede que su Kosei sea paralizar a las personas al ingerir la sangre de su oponente, gritó mi hermano a modo de advertencia. Fue en ese momento que inició la verdadera pelea. El asesino lanzó un cuchillo hacia Sho, el cual pude detener con mis plantas. Sin embargo, el tipo era rápido y en un abrir y cerrar de ojos se encontraba junto a mi amigo, quien logró hacerlo retroceder con sus llamas. Intenté dar un golpe de aire a Stein, pero lo esquivo con una facilidad y rapidez asombrosa. Di varios golpes de aire, cada vez más rápidos, pero ninguno lograba acertarle. La única ventaja es que al estar esquivando no le daba tiempo de acercarse que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes tres? Paren. Yo heredé el nombre de Igenium. Soy yo quien debe derrotar a este sujeto. La voz de Iida se alzó por sobre todo el ruido, logrando que me desconcentrara durante una fracción de segundo, en la cual el asesino se acercó un par de metros a nosotros, pero con esas palabras entendí todo. Ingenium era el hermano de Iida y había quedado en grave estado tras ser atacado por el asesino de héroes. Iida estaba siendo guiado por la sed de venganza, y yo más que nadie sabía lo que ese sentimiento podía llegar a causar. No podía permitirlo, pues sabía que si lograba su objetivo al final solo se arrepentiría. Durante esos segundos sumergida en mis pensamientos noté que Sho estaba creando una especie de distracción combinando mis ataques de aire con su fuego. Aproveché esa distracción para usar algunas lianas y enredar al asesino, pero su rapidez era demasiada. De hecho era tanta que de un momento a otro el bastardo se encontraba arriba de nosotros dispuesto a atacar. El muy listo había volteado nuestra distracción en nuestra contra y nos hubiera asesinado a los tres si mi hermano no hubiera intervenido. Me sorprendió ver que ninguno de sus huesos estaba roto, pero ese no era el momento para preguntar. Ante nuestras miradas Izuku respondido una pregunta que no fue formulada, nos dijo es que ya podía moverse, lo que nos hizo pensar que tenía un límite, aunque las circunstancias eran muy extrañas, pues lo que nos dijo el héroe Native era que Izuku había sido el último en ser paralizado, ante lo cual mi hermano nos dijo algunas opciones del por qué había pasado eso y llegamos a la conclusión de que el tiempo límite variaba según el tipo de sangre. Nosotros los protegeremos, dije, después de evitar algunos ataques dirigidos a Iida y a Native. Nuestro primer ataque fue una combinación del fuego entre Shoto y yo. El ataque no estaba pensado para lastimar, era un ataque para que el asesino no se acercara. Teníamos que mantener esto en ataques a distancia, pues de lo contrario tendríamos una muerte segura. Por favor, paren. Yo no. El grito de Iida se hizo escuchar por sobre todo, logrando que Shoto y yo nos distrajéramos un par de segundos que nos habrían podido costar la vida si no hubiese extendido un campo de tiempo. Izumi.
No puedes mantener esto mucho tiempo, estás ya muy débil, exclamaron Shoto y mi hermano al unísono, evidentemente estaban preocupados y no era para menos, si dejaba el campo por más de 10 minutos tendría un coma o alguna clase de daño cerebral, aún así teníamos que aprovechar ese momento. Lo sé. Aprovechen para quitarle todas las armas a ese sujeto, rápido. Grité, la actitud de Ida aunado a mi cansancio me estaban empezando a causar un muy mal humor, y era muy evidente pues Izuku y mi amigo bicolor hicieron lo que les dije sin rechistar, mi mal humor fue lo que me llevó a decir algo que en mi actitud normal no habría dicho, ¿y tú? ¿Tanto estúpido odio tienes? Si es así entonces ¿por qué dejaste que te cortara? ¿Por qué dejaste que te acorralara de esa puta forma? Tú no entenderías mi venganza. Alguien como tú no entendería el odio que siento. Me gritó Ida con odio. ¿Que no entiendo dices? Maldita sea. Yo quemé la mitad del cuerpo de mi maldito violador y lo mandé a un puto hospital en donde solo por milagro pudo recuperarse. ¿Crees acaso que no sé el odio que tienes? ¿Crees que no sé lo que es querer venganza? Este estúpido sentimiento que tienes yo lo experimenté miles de veces con solo 6 putos años. Así que si quieres ser tú quien acabe con ese bastardo mueve idiota. Exclamé completamente fastidiada, el silencio era sepulcral y la cara de Ida parecía avergonzada y realmente tendría que estarlo pues le acaba de gritar a la cara un secreto mío muy personal. Shoto. Deku. Ya quitaron todas las armas al bastardo, ¿es cierto? Dije después de unos segundos, sobresaltándolos, recuerden que nadie debe saber nuestros nombres reales y tu Tenya. Si heredaste el nombre de tu hermano entonces actúa como tal, y hasta que no lo hagas no escucharás el nombre de Ingenium de mi boca. Mi enfado en ese momento era enorme y como tal, toda mi adrenalina estaba al máximo. Una vez que Strain quedó desarmado, lo inmovilicé mis plantas y cuando estuve segura de que no podría escapar quité el campo tiempo, el cansancio cayó como un piano sobre mí pero aún no podía dejarme caer, no hasta que un héroe o la policía vinieran por el asesino. Aún así fue en ese momento que acabó nuestra pelea, pocos minutos después algunos héroes llegaron y se sorprendieron de lo que veían, un señor de edad mayor estaba con ellos y golpeó y regañó a mi hermano por haberlo desobedeciendo, todo hubiese sido muy gracioso si no estuviera tan cansada. Lo siento chicos, ustedes tres corrieron mucho peligro por mi estúpido sentimiento. Y te pido disculpas en especial a ti. Elementime. Solo escuchar lo que te pasó me hizo darme cuenta de que fui muy ciego. Lamento haber hecho que recordaras cosas doloras, gimoteó Ida cuando pudo moverse, yo también me había pasado así que le di un leve abrazo como respuesta, de una u otra forma ese acontecimiento solo nos haría más unidos. Nuestras mentes ya estaban relajadas, pues creíamos que el peligro ya había pasado, pero vaya error, unos segundos después el señor mayor, cuyo nombre era Gran Torino, gritó que nos agacháramos, y así lo hicimos menos mi hermano, quien fue tomado por un gnomo volador, mi reacción al ver eso fue instantánea, miles de plantas con espinas gigantes salieron de mi mano libre y enredaron al gnomo rasgando todo su cuerpo, mi hermano cayó en picada y fue sábado por Gran Torino, para alivio mío. Pocos minutos después llegó Endeavor, quien aunque no lo demostró, estaba sorprendido, yo podía verlo en su mirada, al final, los gnomos fueron encadenados y llevados por la policía, al igual que el asesino de héroes, quien, por lo que escuchamos, sería llevado a la prisión de Tartaros. Nosotros fuimos llevados al hospital debido a nuestras heridas y en mi caso porque me desmayé al dejar de usar mis Kosei. Al día siguiente nos encontrábamos en un cuarto de hospital charlando de lo sucedido la noche anterior, al parecer antes de que Sho y yo llegáramos Ida y mi hermano habían tenido una pelea con el asesino, y como consecuencia mi amigo de lentes tenía vendados los dos brazos. Creo que es un milagro que estemos vivos, exclamaba mi hermano bastante alarmado. Sí, definitivamente ese sujeto nos dejó vivir, contestamos los tres al unísono, una clase de amistad había surgido entre nosotros cuatro y era algo que se podía prever pues lo que habíamos vivido no era para pasar desapercibido. Se supone que yo iba a rescatarlos y quien terminó rescatándonos a todos fue Izumi, dijo Sho provocándome un sonrojo. Así que los heridos ya están despiertos, se escuchó decir una voz en la puerta, era Gran Torino y un héroe acompañados por alguien más, tienen una visita, es el jefe de policía del distrito de Osu, el señor Tsuragamae Kenji. Por un momento creí que algo malo iba a suceder, al fin de cuentas no teníamos permiso de hacer lo que hicimos, por esa razón me sorprendió lo que el señor Tsuragamae dijo. Estamos muy agradecidos de que hayan detenido al asesino de héroes, aunque tiene un par de quemaduras y huesos rotos no es nada grave, aún así no tenían el permiso de haber actuado como hicieron. Hey. ¿Está diciendo que lo que hicimos está mal?
¿Que hubiera sido correcto dejar morir a las personas solo porque no debimos haber actuado? Estoy diciendo que ustedes no tenían el permiso para actuar, más no que hicieron algo incorrecto, y aunque tendrían que ser castigados, se ha llegado al acuerdo de darles el crédito que se merecen, claro que con la advertencia de que si vuelven a hacer algo así se les prohibirá el uso de sus cosas y durante algunos meses, fuera de eso debí decir que realmente actuaron como héroes. Y me gustaría saber el nombre de aquellos que capturaron al asesino de héroes. Escuchar aquello llenaba de alegría mi corazón, y sin dudarlo dije con orgullo mi nombre, el nombre por el cual quería ser conocida. Elementime, dije sin dudar, a lo cual mis acompañantes también dieron sus nombres de héroe, de una forma no tan animada como yo. Ese mismo día en la tarde Shoto y yo fuimos dados de alta, sin embargo yo me quedaría para cuidar a mi hermano, lo único que hice fue ir con Shoto a comprar algo de ropa y darme un baño en un lugar cercano, compré algo de comida y regresé al hospital. Me llevé una sorpresa al no encontrar a Izuku, pero Ida me tranquilizó diciéndome que lo habían llevado a hacer un par de radiografías. Sin Izuku ni yo el ambiente entre nosotros era tenso, y no era para menos tomando en cuenta lo sucedido un día antes, el silencio parecía extenderse como una manta enorme y pesada, pero yo no sería la primera en hablar, no me arrepentía de lo que había dicho. Gracias. Ayer me hiciste entrar en razón y aunque eso te costó revivir un evento triste de tu pasado me ayudaste, y creo que ahora puedo comprenderte aún más, farfulló mi compañero después de algunos minutos. No tienes que agradecer, solo que no quiero que nadie cercano sufra por haber dañado a alguien más. Y no es que me hayas hecho recordarlo, mi cicatriz se encarga de eso a cada momento, murmuré un poco más para mí que para él. Ayer dijiste que habías experimentado el odio miles de veces con la edad de 6 años. Sabía a dónde quería llegar a parar mi nuevo amigo de lentes, y por alguna razón decidí contarle mi pasado, o al menos parte de él. Mi hermano y yo vivimos separados, yo estuve en un orfanato en el cual los maltratos eran diarios, vivir de esa forma te hace odiar a las personas y querer venganza, y cuando sufrí aquella violación mi odio surgió en forma de fuego, queme de gravedad a quien lo hizo, sentí un gran placer al hacerlo pero solo fue pasajero, al final el dolor y la humillación regresaba al ver esta cicatriz, expliqué sin meterme en detalles. Eres muy valiente, fue lo último que dijo antes de que yo me quedara dormida. Una semana después de aquello habíamos regresado a clases, todos nos atacaban con preguntas y nos decían que realmente éramos geniales, todo eso debido a que en las noticias se nos daba gran parte del crédito de la detención del asesino y porque una foto de nosotros cuando Stein estaba atado con mis plantas era la que se había vuelto viral. Eso había hecho que Kacchan se enojara lo suficiente para que su peinado regresara a la normalidad, pues había llegado con un peinado patético, provocando las risas de todos. Ese mismo día tuvimos un entrenamiento, más bien una carrera, por equipos, mi hermano estuvo en el equipo 1 y yo en el último. Fue impresionante ver el avance que mi hermano tuvo, ya antes me había comentado que podía expandir su cosei a todo el cuerpo y sin lastimarse solo ocupando un 5%, aún así ver aquello con mis ojos me dejaba ver que él sería el héroe número 1 en un futuro, sin embargo noté que después de su turno él parecía muy pensativo e incluso nervioso, me dijo entre susurros que terminando la clase All Might le contaría su historia y la de alguien llamado All for One y que también me querían ahí. Por alguna razón sentía que eso era algo malo, pues recordé que en la carta de mi madre nos había dicho que nuestro padre se llamaba Afo, y extrañamente esas eran las mismas abreviaciones de la persona de la cual All Might nos contaría. Y bueno, hasta aquí el 12º episodio de este magnífico fanfic. Espero que les haya gustado como siempre. Saludos para los miembros del canal, ustedes son unas bestias pardas. Recuerda que si quieres ser saludado de esta forma puedes volverte miembro del canal, lo cual solamente es opcional. Sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un hermoso día.